Que Dios les bendiga. Es un placer para mí compartir la palabra de Dios con ustedes. Deseo que sea de bendición para cada uno de ustedes y que logre lo que Dios quiere en nuestras vidas. Vamos a pedir la bendición de Dios a través de una oración para que Él sea el que nos guíe, el que envíe su palabra y toque nuestros corazones. Padre, te agradecemos la oportunidad que nos das de compartir tu palabra. Señor, permite que sea de bendición y llegue al corazón y se traduzca en hechos, moviendo voluntades, Padre, para la honra y la gloria de tu nombre, Señor. Y si acaso alguien que está escuchando pueda también alcanzar la salvación en ti, Señor, a través del perdón de sus pecados. En el nombre bendito de Jesucristo te rogamos y te pedimos. Amén. Quiero compartir un tema que es pues un tanto difícil de compartir, porque incluye sentimientos a veces de ira, coraje, y digo los incluye porque estos tenemos que luchar en contra de estos cuando se trata de poner en práctica este mandamiento. Y este mandamiento es amar a nuestros enemigos. ¿Sabe? El Sermón del Monte, o cuando Jesús habló el Sermón del Monte, él, en su venida, Jesús no vino para abrogar la ley o eliminar la ley moral de Dios, sino al contrario, vino para cumplirla, y no solo la cumplió, sino que la profundizó. Es decir, un ejemplo, la ley hablaba del adulterio literal como pecado. La ley moral de Dios, no adulterarás, decía. Pero cuando Jesús dice, pero yo os digo, aún el que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Jesús no solo está citando la ley moral de Dios, sino que incluso está profundizándola, llamando adúltero no solo al que lo hace literalmente, sino también al que incluso en su propio corazón, a través de sus ojos, codicia a una mujer. Jesús le llama adúltero de corazón. Otro ejemplo en el cual Jesús no vino para abolir la ley, sino para cumplirla y profundizarla, es el hecho del asesinato. Jesús no solo llama asesino a aquel que mata literalmente, sino que también llama asesino a aquel que en su corazón odia o guarda rencor o siente ira en contra de alguien. Jesús le llamó como asesino de corazón. Así también, en este Sermón del Monte, Jesús incluye el amor por los enemigos. Cuando en las Escrituras, ahí en Mateo capítulo 5, versículo 38, Jesús nos habla lo siguiente: además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, además oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera poner a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a llevar la carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Este mandamiento es dado en el Sermón del Monte. ¿Sabe? Es un mandamiento un poco difícil de cumplir, porque como ya dije, incluye sentimientos. El hecho de cuando alguien hace algo a alguien, el sentimiento, la emoción aflora, la emoción del coraje, de la ira, puede aflorar, puede salir a la luz, pero el Señor Jesús nos dice que incluso
no solo debemos amar a nuestros amigos, sino incluso a nuestros enemigos. Y este es de lo que se trata, de lo que voy a hablar en esta tarde. Ahora, quiero mencionar primero cuál es el contexto de este mandamiento. Es decir, el sermón del monte que Jesús habló en este capítulo. Por ejemplo, cuando Jesús nos habla de la pobreza de espíritu, la humildad, cuando Jesús nos habla acerca de ser pacificadores, cuando Jesús nos habla acerca de la justicia, de la ira, etcétera, nos está hablando acerca de las cualidades de los hijos del reino. Todas estas cualidades son aquellas cualidades que un hijo de Dios, un perteneciente al reino de Dios, posee al tener, como Jesús mismo lo establece en Mateo capítulo 5, versículo 20, al tener la justicia superior que es de parte de Dios. Por ejemplo, en versículo 20 dice, porque si os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de Dios. Por lo tanto, cuando Jesús está dando este mandato, no está dando este mandato a cualquier persona. Este mandato lo está dando a personas que han experimentado el amor de Dios, que han experimentado su perdón, que han recibido de su gracia, que han experimentado su salvación y la vida eterna, y por lo tanto también han experimentado el cambio de corazón, porque es parte del reino de Dios. Gente convertida, gente perdonada, gente salvada, gente que es parte de la gloria de Dios. A ellos es a quienes les está dando este mandamiento. Por lo tanto, amar a nuestros enemigos es algo que Dios y Jesús nos están mandando en esta hora. Y de eso se trata el mensaje en esta ocasión. Ahora, en este pasaje, Jesús nos dice cómo o qué hacer para amarlos. Y quiero mencionar algo. Primero, cómo amar a nuestros enemigos en negativo. Bueno, aquí en la escritura nos dice, por favor, ahí en el Mateo capítulo 5, les voy a pedir si son tan amables, en negativo. Primero, dice la escritura, ahí en Mateo capítulo 5, versículo 38. Dice, oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a llevar una carga por una milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Y luego dice el versículo 43, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Ahora, ¿cómo amarlos? ¿Cómo amar a nuestros enemigos en negativo? Bueno, una de las primeras cosas que no debemos hacer es vengarnos de ellos. ¿Cómo amar a nuestros enemigos en negativo? Es decir, no vengarme de ellos. El responder con la misma moneda o el responder golpe por golpe es un acto de venganza. ¿Sabes? Hay algo que probablemente está siendo malinterpretado. Por ejemplo, el ojo por ojo que Jesús menciona aquí, que fue dado en el Antiguo Testamento, no fue dado para que, por ejemplo, los israelitas, cuando recibieran algún daño, ellos mismos se vengaran con la misma moneda. No fue dado para eso. El ojo por ojo y diente por diente nos habla de que las autoridades debían hacer pagar al que cometió el delito, debían hacerlo pagar de acuerdo a su delito. Es decir, un delito por robo no se podía castigar con mayor castigo que el que merecía el delito por robo. No se podía hacer más.
Por eso dice ojo por ojo y diente por diente. Lo que la persona hizo, el castigo debería ser acorde al delito. Por lo tanto, el ojo por ojo no significa que yo debo vengarme, sino que al contrario, ¿verdad? No significa que yo debo tomar venganza de lo que me hicieron y pagar con la misma moneda. No, no, no. Al contrario, debemos dejar que Dios sea, en todo caso, el que haga ese trabajo. No vengarnos. Y esta es una forma de amar a nuestros enemigos, no vengarnos de ellos. El intento de venganza es una forma equivocada de intentar, y si digo de intentar hacer justicia. No debemos tomar venganza, por tanto, por nuestras propias manos. Ahora, ¿por qué no hacerlo? Bueno, número uno, porque no nos toca a nosotros. La verdad, no nos toca a nosotros. Ahí en Romanos capítulo 12, mire lo que dice, por favor. Usted probablemente conoce este pasaje, Romanos capítulo 12, versículo 19. Dice así: no os venguéis vosotros mismos, amados, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿De quién es la venganza? Dios es el que hace la venganza. No nos toca a nosotros hacernos justicia por nuestra propia mano. Cuando alguien nos hace algo, no debemos pagarle con la misma moneda. Debemos dejar que Dios sea el que haga justicia. No nos toca a nosotros hacerlo. Ahora, otra razón por la cual no deberíamos vengarnos o tomar justicia por nuestra propia mano es porque no repararemos el daño hecho. En realidad, no cambiaremos muchas cosas si nosotros nos vengamos. De hecho, solo haremos más daño fíjese bien, a nosotros mismos y a los demás. Eso quiere decir que cuando nosotros nos vengamos, el sentimiento de culpa se profundiza. Es decir, no solo nos sentimos afectados por lo que nos hicieron, sino que al vengarnos nosotros añadiremos un mal a otro mal causado. Nos sentiremos culpables, nos sentiremos sucios delante de Dios y simplemente no estaremos bien delante de Él, porque no nos toca a nosotros, porque eso trae como resultado una conciencia culpable y eso nos afecta más que beneficiarnos. Número 3, porque intervienen emociones que nos harán pecar delante de Dios. Por ejemplo, la ira, la Escritura dice, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. O sea, no solo nos sentiremos mal, pero también pecaremos delante de Dios, porque al dejarnos llevar por la ira, al vengarnos, estaremos cometiendo incluso injusticias delante de Dios. Y sabe, el sentimiento de venganza y de ira esclaviza al hombre y hace vivir una vida amargada y sombría en realidad. Por lo tanto, recuerda, cuando te vengas no reparas el daño, al contrario, lo haces más grande, porque el sentimiento de culpa te va a embargar, porque tú eres hijo delante de Dios, eres hijo del reino de Dios. Por lo tanto, al vengarte, al hacer cosas que no están bien, yo puedo entender que el sentimiento de culpa, el sentimiento de haber hecho mal, va a estar en ti, y en lugar de arreglar, pues vas a dañar más. Y bueno, número 4, ¿por qué no debemos vengarnos? Porque, ¿sabes? Jesús dijo que si nosotros no perdonamos, pues Él tampoco nos perdonará. Por lo tanto, no debemos vengarnos de ellos. No debemos vengarnos. Ya vimos varias razones. Ahora, otra cosa que Dios nos dice para amarles, no solo no vengarnos de ellos, sino que también no los resistamos. No los resistamos. Ahora, mira lo que dice la Escritura allá en Mateo capítulo 5. Por favor, Mateo capítulo 5, versículo 38. Dice, al que quiera, el versículo 39 dice, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiere la mejilla, déjale la mejilla derecha, vuélvele también la otra. No resistirlos. Es decir, si alguien te hace daño,
Simplemente no te digo que te pongas para que lo haga. Simplemente huye. Simplemente corre. Cede tu derecho en este sentido. Cede tu derecho. Pon la otra, en todo caso, pon la otra mejilla. No te vengues, ¿verdad? Pon la otra mejilla. Jesús lo hizo, ¿no es así? Jesús, cuando le golpeaban, dice la Biblia que él no abrió su boca para maldecir, él no abrió su boca para dañar, tampoco sus manos. De hecho, Jesús dijo que él tenía poder para llamar 12 legiones de ángeles, pero él no lo hizo. ¿Por qué? Él cedió su derecho de venganza. Al contrario, Jesús perdonó. Jesús perdonó y perdona a todos aquellos hombres y mujeres que por el pecado le ofenden a Él y ofenden a su Padre. Jesús puede y querría perdonarles. Jesús, de hecho, a eso vino, a perdonar el pecado del hombre. Pero el hombre, lamentablemente, en lugar de reconocer que ha pecado delante de Dios, persiste en pecar. Sin embargo, ¿sabes qué? Jesús vino y Él no se resistió a morir por la humanidad, porque Él amaba a la humanidad y Él quiere que los hombres sean salvos. Por lo tanto, Jesús te dice a ti, hermano, cuando alguien quiera hacerte daño, no te digo que te pongas para que lo haga, pero simplemente huye, no te vengues, no resistas esto. También Jesús menciona algo que es mucho más profundo de lo que voy a comentar. Dice, y cualquiera que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Es decir, déjate despojar. Ahora suena un tanto, no sé, para como nuestro mundo de egoísmo está actualmente, suena un tanto ilógico. Pero ¿cómo te vas a dejar despojar? ¿Cómo vas a dejar que te quite más de lo que ya te quitó, verdad? Bueno, cede tu derecho de posesión, es lo que Jesús hizo. Sabes, cuando Jesús vino a esta tierra, a él le quitaron sus vestiduras. Le quitaron sus vestiduras, a él le quitaron la vida, él se dejó despojar, lo hizo por amor a la humanidad. Por lo tanto, Jesús te está diciendo a ti, si alguien quiere quitarte la túnica, bueno, déjate despojar. También Jesús mencionó esto, dice, oísteis que fue dicho, el versículo 42 dice, al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Jesús vino a esta tierra como un don de salvación. Por lo tanto, Jesús te pide, la Biblia dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús nos fue dado como un don de salvación. Por lo tanto, Jesús te dice a ti, cuando alguien te quiera quitar, no se lo rehuses, deja que él abuse, en todo caso, de tu servicio. Jesús lo hizo, ¿no es así? Es decir, Jesús no solo sufrió injurias, Jesús no solo sufrió golpes, él incluso se dio su derecho él vino a servir y a buscar a lo que se había perdido, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús tenía toda la capacidad de hacer que el hombre le sirviera, de hacer que el hombre le glorificara y le reconociera como Dios, pero dice la Escritura que Él no vino a eso, Él vino a servir, porque Él se dio su derecho de que le sirvan, y Él vino a servir. Por lo tanto, ¿sabes? Jesús te dice, cede tu derecho. Es decir, si alguien te pide algo, bueno, hazlo. Jesús lo hizo así para buscar la salvación del hombre. También dice la Biblia, ahí en el versículo número 43, dice el versículo 44 que no debemos negarles a quien quiera tomar de nosotros prestado. No negarles. Ahora, no estoy diciendo que vayamos por ahí por el mundo buscando a quién darle o a quién prestarle. Pero cuando se dé el caso, Jesús dice, no se lo rehuses. No se lo rehuses. Cuando alguien venga a ti con necesidad, no le rehuses, porque dice la Biblia que si tú dices que amas a Dios y cuando alguien viene contigo y necesitado, por supuesto, en realidad necesitado, pues si no haces nada, la Biblia dice, ¿cómo muere el amor de Dios en esa persona? Bueno,
En un sentido negativo, recapitulo. Dice la Biblia, ¿qué hacer para amarlos? En un sentido negativo, no vengarnos de ellos. Y ya dijimos varias razones. Número 2, no resistirlos, debemos ceder nuestro derecho. ¿Sabes? El egoísmo, el hedonismo, es decir, la búsqueda de placeres en esta tierra y la búsqueda de riquezas y del poseer, etcétera, ha dominado el corazón del hombre. Por lo tanto, cuando hablo de ceder el derecho, puede parecer no tan lógico debido a lo que el mundo hace, amontonar, amasar riquezas, pero Jesús nos dice, cede tu derecho. Ahora Jesús está hablando de una ciudadanía de celestial, de un cristiano que sabe que las posesiones materiales no son lo más grande en esta tierra, que por lo tanto busca no los bienes materiales, las riquezas materiales, sino que busca el reino de Dios. En ese sentido Jesús está diciendo que cedas tu derecho. Ahora, ¿qué hacer para amarlos en positivo? Bien, la Biblia nos dice allí en el versículo 44, dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, amad a vuestros enemigos. ¿Cómo? Dice, bendecid, desearles el bien. Cuando decimos Dios te bendiga, estamos diciendo que deseamos el bien para esa persona, desearles el bien. Ahora, te digo algo, probablemente no resulta muy lógico bendecir a alguien que te hace mal. Y claro, no es lógico, porque en la naturaleza del hombre, una de los impulsos naturales sería la venganza. Pero Jesús te dice, en lugar de vengarte, dice, deséales el bien, decirles que les vaya bien. Ahora, te digo algo, ¿cuál es el mayor bien que Dios puede darle a una persona? Cuando decimos Dios les bendiga, ¿cuál es el mayor bien que Dios puede darle a una persona? ¿Sabes? El mayor bien que Dios les puede dar a una persona no es bienes materiales, no es riquezas, no es la búsqueda del placer, ese no es el mayor bien que Dios puede dar a esas personas. El mayor bien que Dios puede darle a las personas que se constituyen en nuestros enemigos por obrar mal es la salvación de sus almas. Ese es el mayor bien que Dios les va a dar. Por lo tanto, cuando tú dices Dios te bendiga a alguien que te está haciendo daño, lo que tú estás haciendo realmente es para que Dios bendiga a esa persona verdaderamente. No la va a bendecir con riquezas, no la va a bendecir con cosas, o no la va a dejar que se salga con la suya, no, sino que Dios, al tú decirle Dios te bendiga, el mayor bien que Dios les va a hacer es buscarles para su salvación. Cuando tú oras por una persona para que sea salva y esa persona no le falta nada, todo va bien, probablemente esa persona no busque a Dios. Pero escucha, cuando tú dices a tu enemigo, Dios te bendiga, tú estás pidiendo, tú estás deseando que le vaya bien. Por lo tanto, lo que Dios hará será buscar a esa persona, permitir cosas en su vida que le pasen para que esa persona en su dolor se arrepienta y busque a Dios. Incluso cambiará de parecer por lo que te ha hecho a ti. Entonces, el mayor bien es la salvación de su alma. Por lo tanto, Jesús te dice, cuando alguien se constituye en tu enemigo y te dice, dile que Dios, dile, bendícelo, lo que tú estás deseándole es que sea salvo, que encuentre la salvación, pero para encontrarla necesita el perdón de sus pecados y la salvación de su alma. Pero para tener el perdón de sus pecados necesita arrepentirse, y para arrepentirse necesita experimentar cosas que cual hijo pródigo experimentó. Él, al verse en dolor, en escasez, en sufrimiento, él reaccionó acerca de su proceder, y lo que hizo arrepentido fue al Padre, y el Padre le perdonó. Por lo tanto, ¿cómo amar a nuestros enemigos? Deséales el bien. Deséales el bien. Hazlo. No es ser hipócrita, no, sino que es desearles verdaderamente que ellos alcancen la verdadera bendición, que es la salvación de sus almas. Dios conceda que tú puedas desearles el bien a tus enemigos. Es algo difícil, es algo complicado, porque la naturaleza terrenal que tenemos nos grita, véngate, pero el Espíritu de Dios
te dice en tu corazón que debes desearles el bien, porque a pesar de todo, de ser tus enemigos, yo estoy seguro que tú no deseas en tu corazón que ellos vayan al infierno por la eternidad. No deseas eso, porque es por la eternidad el estar sufriendo. Dice la Biblia que el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos y no tienen reposo ni de día ni de noche. Yo estoy seguro que tú no deseas que ellos se pierdan en el infierno. Estoy seguro que tú deseas que ellos sean salvos, así como Dios desea que ellos sean salvos. Ahora, también dice la Biblia, no solo debes bendecirlos, desearles que Dios les bendiga o hacerles bien, sino también debes poner en práctica el hacerles lo bueno. Ahora, mira el texto. Dice, pero yo os digo, el versículo 44, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. Haced bien, fíjate bien, la segunda cosa es, haced bien a los que os aborrecen. ¿Cómo hacerles bien? Sí, debes pagar bien por mal. Alguien te hace mal, pero tú pagas el bien. Dice la Biblia en Romanos, capítulo 12, versículo 19. Mira lo que la Escritura dice. Romanos 12, 19. Dice así. No os venguéis vosotros mismos, amados, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Ahora, esto es interesante. Hacerles el bien, no solo desearles el bien, sino hacerles el bien. Dale de comer a tu enemigo. Dale de beber. Ascuas de fuego. Todo esto puede ser traducido en que con tu bien accionar, tú vas a hacer que ellos se avergüencen y reconozcan que están actuando mal al tú actuar correctamente. Ahora, yo sé que no todos harán esto, pero en muchos casos las personas que se constituyen en nuestros enemigos podrían reaccionar en su proceder, podrían reconocer que ellos están mal y que tú estás actuando bien. Por lo tanto, hazles el bien. Se sentirán avergonzados, apenados por lo que te están haciendo, cuando tú lo único que has hecho es hacerles el bien. Ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza, les pondrás rojos solamente si tú actúas haciéndoles el bien a ellos. Y eso es algo que debemos hacer nosotros los cristianos. Yo sé que no es fácil, porque el impulso natural terrenal es contrario al impulso espiritual, pero si tienes el Espíritu de Dios, Dios moverá tu corazón para que tú, en lugar de mal, les hagas el bien. Y número 3, dice ahí en Mateo capítulo 5, otra de las cosas que debemos hacer en positivo con ellos, ya dijimos que debemos perdonarles, que debemos bendecirles, que debemos desearles el bien, hacerles el bien. Pero también el texto en Mateo capítulo 5, vayamos para allá por favor. Mateo capítulo 5 dice, orad por los que os ultrajan y os persiguen. Es decir, orad. Cuando Jesús oró, él estando en la cruz del Calvario, él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esteban dijo también, cuando estaba siendo apedreado, Dios, no les tomes en cuenta este pecado. Ahora, ¿sabes algo? Dios nos pide que oremos por esas personas que nos hacen daño. Que oremos y ¿cuál es la mayor petición que tú puedes hacer por ellos? Ya lo sabes. La mayor petición, Señor, sálvales, alcánzales con tu salvación, alcánzales con la vida eterna, Señor. Ora por ellos. El apóstol San Pablo en Romanos, él dice, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Orar por las personas
que están perdidas, por las personas que van al infierno, eso es algo que debemos hacer. Pero aquí específicamente fácilmente podemos orar a quienes amamos, por quienes amamos. Fácilmente podemos orar por quienes estimamos. Pero Jesús te dice que debes orar por tus enemigos, aquellos que te han causado daño, que te han hecho mal. Tú debes clamar porque Dios los alcance para salvación y para vida eterna. Orad por los que os ultrajan y os persiguen. Eso es algo que tú y yo debemos hacer. Dios quiera que nos permita un nivel de crecimiento tal que nos permita incluso hacer esto, bendecirles, hacerles el bien y orar porque les vaya bien, por su salvación eterna. Dios desea que hagamos esto. Jesús nos pide esto. Dios quiera que alcancemos ese nivel espiritual de tal manera que hagamos esto realmente. Ahora, ¿cuál es el propósito de este mandato? ¿Cuál es el propósito de este mandato? Mira, en Mateo capítulo 5, versículo 20, quiero que vayas conmigo, por favor. Mateo capítulo 5, versículo 20. Mira lo que dice la Biblia. Versículo 20 dice: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de Dios. Ahora, cuando tú y yo hacemos esto, cuando tú y yo amamos a nuestros enemigos y hacemos lo que acabamos de ver, lo que tú y yo estamos haciendo es mostrando que Dios está en nosotros y que la justicia que profesamos, que la justicia de Dios en nuestras vidas que profesamos es mayor que la que cualquier hombre religioso que pudiera existir en esta tierra. ¿Sabes? Hay muchos hombres religiosos en esta tierra que dicen pero no hacen. De hecho, Jesús mismo les dijo a los fariseos que ellos decían pero no hacían. Por lo tanto, ¿cuál es el propósito de este mandato? Número 1 es mostrar que la superioridad de la justicia que nos fue dada en Cristo no está basada solo en palabras, sino en realidad en hechos reales, como lo es el cambio de vida y el cambio de corazón. ¿Sabes? Escuché una vez decir a un hermano que ya partió con el Señor, escuché decirlo, cuando él experimentó un daño físico y personal, yo lo escuché decir: si esta persona me hubiera hecho antes de yo conocer a Jesús, esa persona le hubiera ido tan mal que probablemente no hubiese vivido. Fíjate qué tremendo. Pero cuando amamos a nuestros enemigos, porque está Jesús en nuestro corazón, cuando recibimos su perdón, su amor, su salvación, entonces, ¿sabes qué? La forma de reaccionar ante nuestros enemigos cambia, porque hay un nuevo corazón en nosotros. Dios ha puesto en nuestras vidas un corazón de carne y ha quitado el de piedra. Por lo tanto, cuando hacemos esto, estamos mostrando que Dios es real en nosotros y la justicia de Dios en nuestras vidas es algo real que ellos pueden experimentar, y lo experimentan a través de la bendición que nos da el cambio de corazón. Ahora, también, otra de las cosas por las cuales se nos da este mandamiento, básicamente, mira lo que dice en Mateo capítulo 16. En este mismo capítulo, versículo 16, por favor. Dice así el versículo, vamos a leer desde el versículo 14. Mateo 5:14 dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Fíjate, el texto dice siguiente: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ahora, dos cosas aquí. Número 1, Dios quiere que tú muestres la superioridad del amor de Dios en tu vida. Pero número 2, que la muestres para que ellos, los hombres, tus enemigos, vean esta justicia, vean tus obras y que ellos mismos también se conviertan al Señor al verte a ti, cómo obras y cómo actúas, porque somos la luz del mundo. Somos la luz del mundo y seremos luz en la medida que nosotros, en la forma que tratemos a nuestros enemigos.
seremos mucha luz para ellos. Y ¿sabes qué? Nuestra meta debe ser el hecho de que nuestros enemigos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Mira, esa debe ser la meta. O sea, ¿por qué dejarte golpear y no vengarte? ¿Por qué dejarte despojar y no demandar? ¿Por qué dejarte, vamos a decirlo así, esclavizar o prestar un servicio más de lo que tú, de lo que te piden? Bueno, porque simplemente para no dar mal testimonio y que ellos vean que Dios es verdad en ti y que ellos también reconozcan y glorifiquen por medio de glorificar a Jesucristo, por medio de reconocer a Jesucristo como su Señor, que ellos alcancen la salvación. La meta principal de amar a tus enemigos es que ellos sean salvos del infierno por la eternidad. La mayor meta de que ellos, de que tú ames a tus enemigos, no te vengues, etcétera, es que ellos alcancen la salvación eterna, que ellos sean bendecidos con la vida eterna y no castigados o retribuidos con el infierno. Esa es la mayor meta que debemos tener al no vengarnos, porque cuando te vengas, tú estás mostrando que incluso podrías ser igual que ellos. No, eso no hará cambiar a nadie. Pero si tú amas, en lugar de vengarte, de odiar, entonces eso puede quebrantar un corazón duro, puede quebrantar un corazón malvado, lo quebranta, de tal manera que puede llegar a alcanzar la salvación. Tenemos el ejemplo de Saulo de Tarso. Muchos cristianos podían haber sentido en su corazón odio por Saulo, por todo lo que hacía. Pero escucha, incluso Ananías, cuando fue enviado a abrirle los ojos, Ananías sentía probablemente un cierto rencor en contra de Saulo. Pero Dios le dijo, yo le voy a mostrar lo que es necesario padecer por mi nombre. Y sabes qué, probablemente alguna persona que ha hecho daño a ti, al ver tu conducta, tus reacciones, probablemente Dios toque su corazón y se convierta y salga un Saulo de Tarso o un Pablo. Es decir, que esa persona que se convirtió por medio de tu testimonio pueda ser alguien, algún predicador o un cristiano poderoso para la honra y la gloria de Dios. Puede ser, ¿por qué no? Claro que sí. Dios nos ayude a amar a nuestros enemigos y no vengarnos. Dios nos ayude a hacerlo. Ahora, ¿cuáles son las recompensas de cumplir este mandato? Bueno, mira, en Mateo capítulo 5, Dios nos dice cuáles son las recompensas de amar a nuestros enemigos. Ahí en el versículo, por favor, si eres tan amable, en el versículo número 45, fíjate lo que dice. Dice, para que seáis hijos de vuestro Padre, que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Escucha, ¿cómo Dios actúa con el hombre? ¿Con los malos y con los buenos? ¿Cómo actúa? Bueno, Dios permite el sol para ellos, para los malos también, así como para los buenos. Dios permite la lluvia para los malos, así como para los buenos. Por lo tanto, si tú amas a tu prójimo como amas a tu amigo o a tu hermano, entonces estás haciendo como el Padre está haciendo, hacer salir su sol sobre justos e injustos, y seremos reconocidos como hijos del Padre. Esta es ya una recompensa. ¿Sabes? El hecho que alguien diga, yo sí creo que tú creas en Dios, yo sí creo que tú seas hijo de Dios, yo sí pienso que tú realmente eres hijo de Dios. Cuando alguien te dice eso, es porque estás haciendo las cosas bien. Estás siendo reconocido como hijo del Padre. Y qué tremendo es eso, ¿sabes? Qué tremendo es eso. Jesús lo hizo. Jesús amó a sus enemigos. Y ¿sabes qué? Jesús cumplió lo que Dios le había dicho. Y Dios le dijo a Jesús, este es mi Hijo amado en cual tengo complacencia. Dios el Padre se agradó de Jesús. Y Dios hará lo mismo contigo si tú amas a tu enemigo. Y número 2, ¿cuál es la recompensa de cumplir ese mandato? No solo la recompensa de ser reconocido como hijo del Padre, sino que también hay recompensas que tú vas a tener de parte de Dios cuando estamos allá con Él. Mira, Dios nos va a dar recompensas, nos va a dar coronas que vamos a poder poner a sus pies.
Qué tremendo es que el cristiano, a través de su conducta, de su vida, de sus obras, pueda lograr recibir recompensas de Dios, y que cuando esté delante de su presencia se pueda postrar él delante del Señor y decirle: Señor, esto tú lo lograste por medio de tu servidor, que mis obras, las recompensas que tú me das sean puestas a tus pies para la honra y la gloria de tu nombre. Dios nos ayude para amar a nuestros enemigos y para hacer lo que hemos visto. Que Dios nos ayude y pongamos en práctica lo que hemos visto hoy, para la gloria y la honra de nuestro Señor. Si a alguno de ustedes todavía no forma parte de ser hijo de Dios, porque dice la Biblia que más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio derecho y potestad de ser hechos hijos de Dios. El que recibe a Jesucristo en su corazón forma parte de ser hijo de Dios. Si tú no has pedido a Jesús perdón y salvación, entonces todavía no experimentas su paz, su gozo. Todavía el rencor llena tu corazón, pero Jesús puede darte esa paz que necesitas. Reconócelo como tu Señor y Salvador. Pídele perdón por tus pecados. Él te va a salvar, Él va a cambiar tu corazón, y la tendencia tuya para con tus enemigos ya no va a ser de venganza, de odio, sino va a ser de paz, de una reacción positiva, de bendecir y hacer el bien. Que Dios te conceda encontrar a Jesucristo y experimentar su gracia sobre ti y su salvación. Agradezco el tiempo que me han prestado para escuchar esta palabra. Realmente deseo que sea de bendición para sus vidas. Que Dios les bendiga a ustedes y les guarde, y nos ayude a cada uno de nosotros a poner en práctica su palabra. Vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias en esta hora por la bendición de tu palabra. Bendice a los oyentes. Que, Señor, tú penetres el corazón y salves a quien todavía no es salvo, Señor. Y cambies la actitud de tus hijos, que ya son parte de tu reino. Que, Señor, sus actitudes sean de perdón, de no vengarse, de amor, de salvación, Señor. Ayúdanos. Estamos en tus manos. Gracias. En el nombre bendito de Jesucristo. Amén.